Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra institución para usted poner su caridad en manos de los salesianos de la Iglesia Católica, que invitan en una cena benéfica para, todo el mundo sabe, llevar recursos con que ampliar los servicios para formar esos jóvenes que están en alto riesgo. Entonces, una cena que sería celebrada ya en el local del Santo Domingo Sabio, en el kilómetro 11 de la carretera Sánchez, de la avenida Independencia, casi esquina avenida General Gregorio Luperón. Bajo techo hay una cena y además la presentación de la Orquesta de la Armada de la República Dominicana, que estaría amenizando la fiesta, porque hay una fiesta, es una fiesta excelente. Así que hay que asistir a ese tipo de eventos, porque uno contribuye a fortalecer las finanzas de esa institución, que es lo que le brinda servicio al país. Vamos a apoyar a los salesianos del Santo Domingo Sabio. Bien, bueno, el gobernador del Banco Central, Valdés, salió hoy fortalecido, pero la verdad que de la semana pasada para acá hay noticias que son verdaderamente positivas, agradables, porque primero, una institución como el Banco Central cumple 77 años. Celebró su 77º aniversario de la fundación del Banco Central. En ese mismo acto,
un magno evento de aniversario. También se recibió, diría yo, con un sonoro aplauso el anuncio de que el gobernador Héctor Valdés cumplía 50 años de servicio en el Banco Central. Yo he dicho muchas veces que Valdés se crió profesionalmente en el banco, porque es un profesional de la economía ya de largo servicio allí, y es un hombre que se ha distinguido por su calidad profesional, su conducta en un país como la República Dominicana, donde a un funcionario público siempre se le mide por el nivel de, no solo de sospecha que hay, sino de cómo actúa, siempre dirigiendo sus garras hacia todas esas indelicadezas que se permiten en el Estado, de usted cometer irregularidad y salir rico. Esa es la conducta, o lo que se piensa de cualquier funcionario público. Pero Valdés ha sido un ejemplo, yo pienso, moral y ético, y un referente para los políticos también en esta comunidad o esta sociedad dominicana tan corrompida, pues esa es la verdad. Y se le hizo ese aplauso cerrado a Valdés en sus 50 años de servicio al Banco Central. Pero veo ahora que también la revista internacional Global Finance le ha señalado, le ha indicado que es uno de los, lo ha premiado, lo ha homenajeado, premiándolo como uno de los mejores gobernadores del Banco Central del mundo. Oiga cómo es el nivel de consideración, de respeto y de reconocimiento que hay a la figura de Héctor Valdés Albizu, indiscutiblemente una personalidad que resalta en América Latina, principalmente en el área Centroamérica, Caribe, pero en América Latina, porque esas mismas autoridades del Fondo Monetario, siempre del Banco Mundial, distinguen a Valdés, no hay duda de ello. Un hombre con un largo ejercicio, imagínense que como gobernador del banco tiene más de 24 años siendo gobernador del Banco Central, y eso es, yo creo que es el periodo más duradero de la historia que ha tenido el Banco Central de la República Dominicana, y eso está muy bien. Bueno, hay una serie de crisis de precios y cosas de esto, y de producción, donde se puede decir que no pocos somos los ciudadanos que nos vemos expuestos a todas estas variaciones ocasionales de precios, porque de los alimentos básicos de la canasta básica de alimentación del pueblo dominicano, que nos vemos afectados porque todos vamos a los supermercados, en los mercados, en la calle, compramos cosas para el hogar, principalmente los alimentos. Y eso para las familias dominicanas, señores, eso tiene rasgos de infierno, de infernalidad, porque no son pocas las cosas que uno tiene que pasar viendo muchísimos precios, como suben y bajan también, porque suben y bajan, y es un, qué sé yo, es una situación como trapecial, como yo he dicho otras veces, suben en pico, bajan, y mantienen como en zozobra a la familia, a los ciudadanos. Entonces, de ese infierno también, en realidad, del infierno también se sale, de ese purgatorio, mejor dicho, también se sale, porque se puede salir, sea de una forma u otra, pero usted sale. ¿Por qué? Porque varían precios, un día suben, otro día bajan. Pero hemos estado viendo el caso, por ejemplo, de los productores de pollo. En el país
Hay muchos productores de pollo, pequeños y medianos productores, pero hay una serie de empresas, 8 o 10 empresas poderosas, grandes del país, que manejan el grueso de la producción de pollo y huevos del país. Tienen las gallinas ponedoras, las abuelas, las madres, las pesadas y las livianas, las madres livianas, todos ellos le llaman así. Entonces, hay una situación que se está presentando con el pollo, que me luce a mí que es un dumping, que se está utilizando con fines de crear sobreoferta de pollo en el mercado, para que los precios se desplomen a nivel de granja, y esos pequeños y medianos productores, que son la mayoría de los que sirven el pollo a nivel de, como se dice, de la calle, del menudeo, el pollo caliente que se vende en matanzas y cosas de eso, que usted ve esos camioncitos que llevan esos pollos vivos y los llevan para matanzas en las esquinas, en los barrios, donde sea. Las grandes empresas tienen mataderos, tienen almacenes de empaque, almacenes refrigerados y guardan su sobreoferta. Ellos la tienen ahí. Pero ¿qué pasa? Que el precio, si el precio estaba como estuvo el precio del pollo hace unos meses, a nivel de granja a 42 pesos, pero con una sobreproducción de pollo creada por los grandes y también pequeños y medianos, porque todo el mundo se mete en el negocio. Entonces ahora está a 30 y a 32 pesos y eso es un precio ruinoso. Entonces, eso es competencia desleal, digo yo. Yo le voy a llamar dumping, porque el dumping es una competencia desleal, es decir, provocar ventas que lleven a pérdida, que el grande la puede asumir las pérdidas, pero el pequeño se arruina. Pero ¿qué hace el grande? Saca al pequeño del mercado y en 3 meses vuelve, y entonces suben los precios altísimos porque ya la producción la controlan ellos. Y esa situación se está dando hoy en la República Dominicana. ¿Cuál es la otra queja? Los medianos y pequeños productores, con los que yo he conversado, se quejan que hay connivencia de las autoridades del gobierno, porque yo no entiendo si el presidente parece que no gobierna en el sector agropecuario. Parece que el presidente se desentendió de eso. Un hombre que está en la calle como el presidente, ¿cómo es posible que no le hayan enterado los mismos productores pequeños en el Cibao, en una comisión? Porque el presidente anda por todo el país, es un gobierno coloquial. Mire, presidente, los pequeños productores de pollo están asfixiados porque no resisten esa baja de precios a nivel de granja, porque lo tiene arruinado. Los grandes producen mucho, pero ellos tienen empresas conexas a las empresas productoras, que son mataderos, refrigeradores, etcétera, empaquetadores. Y esa gente puede sobrevivir a una crisis que la crean ellos mismos, con una sobreproducción. Entonces eso nos está afectando. El presidente debe llamar al ministro de Agricultura: mira, fulano, póngale atención a los pequeños productores, porque aquí me están diciendo que tú nada más te reúnes con los grandes, pero que tú no te reúnes con los pequeños productores ni medianos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué yo pido que se reúnan? Porque se necesitan los consensos, se necesitan decisiones de responsabilidad que lo asuma ¿quién? La autoridad nacional, con sentido de Estado. Porque usted tiene que reunir a los productores medianos y pequeños en un bloque junto a los grandes y decirle a los grandes: miren, y a los pequeños, a todo el mundo, hay que mantener una estabilidad en la producción de pollos. El gobierno quiere que se produzcan 20 millones de unidades de pollo de 4 libras cada uno para todos los meses, con fines de mantener el mercado estable y un precio que no sea perjudicial para los consumidores. Porque ahora se benefician los consumidores porque baja el pollo, pero entonces se van a pique los productores.
Entonces el gobierno tiene que aplicar medidas de planificación de la producción, pero para eso tiene que llegarse a consensos con los productores. Porque el consumidor es expectante. Nosotros los consumidores estamos mirando y dirán, bueno, vamos al supermercado a comprar pollo. Ah, pero ha bajado el pollo está en el suelo. ¿Y qué estará pasando? Ah, que hay una sobreproducción de pollo. O se está importando pollo. Porque aquí se importa pollo también a lo loco. Entonces, si se importa pollo a lo loco, se produce pollo a lo loco, los pequeños y medianos productores se van a ir a la ruina. Pero eso es el dumping. Es decir, vamos a tratar de sacar del mercado la mayor cantidad de productores para nosotros quedarnos con el mercado. Eso se llama venta a pérdida, pero por competencia desleal. Pero ¿y dónde está la autoridad entonces? La autoridad nacional, ¿dónde reside? ¿Para qué están en agricultura? Si el ministro nada más se reúne con los grandes, porque hay un interés de que desaparezcan los pequeños. Entonces el gobierno no tiene protección sobre los productores medianos y pequeños de pollo. Estamos actuando entonces a favor de la oligarquía, como se dice, de esa oligarquía alcanforada y de ganancias muy especiales, muy sofisticadas. ¿Y cómo es el asunto entonces? ¿Por dónde que andamos? ¿Para dónde que vamos con esta autoridad nacional? Esas cosas yo creo que tienen. Y así están los de San Juan. Decíamos la semana pasada. Los productores de San Juan de la Maguana, de habichuelas, dicen que están en una incertidumbre. Que ellos no pueden sembrar habichuelas porque no saben a quién le van a vender la habichuela ni a cómo la podrían vender. Por eso es que yo muchas veces he dicho aquí, ¿para qué está Inespre ahí? Eso no existe. Aquel Inespre de hace años, cuando se inició esa institución, era una institución para regular los precios, estabilizarlos sobre la base de comprar excedentes o de suplir déficits. Cuando la producción era baja por razones, plagas climatológicas, etcétera, etcétera. Estos Inespre tenían que suplir el mercado con las importaciones, y de las que yo me referí a esas importaciones, y de la cual yo participé en todos los años que estuve trabajando en Inespre, participaba en eso mientras estaba en cargos menores. Entonces, Inespre, ¿qué hacía? Comprar los excedentes aquí para estabilizar el precio o suplir los déficits con las importaciones. Muy bien, porque eso es mercadeo. Pero los productores nunca tenían la duda de si sembrar o no sembrar, porque no sabían qué iban a hacer con su producción. Porque el gobierno la compraba para semillas, si eran frijoles, o maíz, etcétera, etcétera. Se compraban para semillas, se compraban grados comerciales para venderlo al pueblo o llevarlo a los comedores económicos y a esos programas de asistencia del gobierno a donde fuere. Pero el productor no puede estar en una vacilación o en una incertidumbre sobre la base de que nadie puede, en el gobierno nadie prevé. ¿Cuál es la previsibilidad que debe tener el Ministerio de Agricultura para que no pasen esas cosas? Pero como se anda a tientas, a tontas y a locas, como yo he dicho muchas veces, entonces hay una situación precaria y así no se puede producir con estabilidad ni con planificación. Todas las cosechas tienen que estar planificadas porque esos excedentes mandan a la ruina a los productores. Porque si usted siembra para vender un producto a X precio y resulta que el precio que usted estimó, porque bueno, había el ambiente, porque en el Ministerio de Agricultura le dijeron, mire, hay X cantidad de áreas sembradas de tal producto, ustedes pensamos que pueden sembrar, vamos a hacer una especie de escalar la producción, la siembra, para que no entre toda al mismo tiempo al mercado, y vamos a tratar de que
ustedes siembren la mayor cantidad posible porque el mercado lo acepta y no deprime los precios. Pero usted tiene que darle esas informaciones, usted tiene que brindarle esas informaciones al productor, pues si no usted lo está mandando ¿a dónde? A la estación del desamparo. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bueno, parece que a los productores no se les garantiza la integración. Lo que se le garantiza es el desmembramiento, es la desintegración. Porque, como decíamos, las inversiones estratégicamente se hacen para usted tener resultados positivos, efectivos, seguros, que le brinden confianza, pero no es para que usted se vaya o se decricaje, como dicen, se vuelva un caos, su estabilidad económica. Eso es tan simple, como se dice, que eso es, citarlo es abundar, porque eso es una realidad tan, pero ocurre cuando hay debilidades institucionales, ocurre y arrasa con los pequeños y medianos productores y los grandes también cuando no hay una coordinación y una planificación. Pero no tenemos autoridad. La autoridad anda por los suelos ahí en agricultura, un ministerio, y entonces la autoridad mayor no tiene control de eso. Entonces uno no sabe quién es que maneja el sector agro del país. Yo me lo imagino, pero no tengo un decreto que diga que ese señor es el que está encargado de eso. El ministro, supuestamente, pero el ministro tiene otro jefe, que no es el presidente de la República. Eso es lo bueno del caso. Esto es lo bueno del caso. Bueno, pero siguen los errores. Y son decisiones erráticas. Porque uno no va a decir que son errores ad rede,
tal vez son acredes, pero es muy grave, por ejemplo, que la Cancillería tome una decisión de ceder la soberanía marítima del país por debilidad, por genuflexión, porque entiende que eso no tiene valor, no le ve mérito a esa franja costera del país. Entonces, toman una decisión que a todas luces es errática, perjudicial para el país. Porque no es verdad que una personalidad como Pelegrín Castillo, porque Pelegrín es un funcionario, un dirigente político, fue funcionario, responsable, porque con él ahí, en un cargo de eso, defendiendo esos límites del país, no es verdad que tendríamos nosotros que hacer estos comentarios o estas críticas. Pero esa Cancillería, el canciller actúa, parece como a la ligera, o será que recibe instrucciones del presidente de la República, que es el jefe de la política exterior, se supone. Entonces se toma una decisión perjudicial para el país, pero no se escucha a nadie. Y Pelegrín, repito, Pelegrín tiene años hablando de esa especial característica, diríamos, archipielágica de la República Dominicana, con centenares de islitas, islotes, cayos y qué sé yo, ensenadas y bahías y bueno, muchísimas condiciones típicas de una isla que tiene tantos kilómetros de costa. Y se han hecho las advertencias necesarias de que no se podía negociar esas franjas marinas o esas franjas oceánicas de la isla. No se podían negociar en forma alegre y que no fuera suficientemente estudiada, ponderada, sometida incluso a la consideración de los especialistas y de la gente que tiene preocupaciones en eso. No, se actúa a la ligera. Entonces van a un constitucional que está peor constituido ahora. Un tribunal constitucional que responde más a intereses políticos de la hora y no a los intereses del país, de la patria. Entonces se le importa y dice, no, eso está todo bien. Imagínense ustedes que eso cuando llegue al Congreso, un Congreso sumiso y mediocre como el que tenemos, ya ustedes saben lo que le espera al país. Es decir, ¿cómo es posible que el país negocie franjas marinas, oceánicas, con verdaderos atolones, como decía un amigo mío, Tabaré Peña? Decía, no, discúlpeme, Aristófanes Urbáez, que en paz descanse esa alma buena. Decía Aristófanes Urbáez, son verdaderos atolones las islas, estas islas de los Países Bajos. Eso es Holanda, pero estas islitas son atolones que pertenecen a, como decía Aristófanes, que un hombre gordo acostado la tapa, la cubre de tan pequeña que son. Y nosotros tener la Antilla Mayor, la segunda Antilla Mayor, tenga que ir a negociar de que las áreas costeras, señores, oceánicas de este país, con estas cositas diminutas, con estos atolones, estos cayos, Dios mío. Y perdemos entonces soberanía marítima por mala negociación. Pero no escuchan a nadie, repito. Entonces eso son políticas erráticas. Con Haití lo mismo. Política errática de la Cancillería Dominicana. El caso del masacre, las negociaciones,
los consulados, la expedición de visados, nadie sabe de nada, el ejército comprometido con el tollo y el desorden y la corrupción en la frontera, la Cancillería por otro lado otorgando visados, y hoy tenemos un perfecto desorden de la soberanía dominicana. Entonces el gobierno, ¿de qué nos beneficiamos? De tener una autoridad nacional elegida democráticamente. Esas cosas, no, eso no está bien. Así muchísimo apaviento con Guyana. ¿En qué quedó Guyana? No sabemos nada de Guyana. El presidente creo que estuvo por Guyana. Porque viajes presidenciales para promover nuestra política exterior. ¿Cuántos viajes ha hecho el presidente? Van como 35 viajes. Con eso, Balaguer hubiera hecho 35 escuelas en este país. Si hubiera hecho Balaguer, hace 35 escuelas o 2,000 viviendas por ahí, con los viajes presidenciales nada más. El dinero que se gasta en los viajes presidenciales. Pero eso es lo que tenemos ahora. Así que está diseñado el nuevo Estado dominicano. Gastador, derrochador, despilfarrador de los dineros públicos. No andamos bien. Más políticas erráticas. ¿Cómo es posible que el gobierno todavía se dé el lujo de tener funcionarios tan mediocres, señores, como ese señor del Intran? Pero ¿hasta dónde que van a llegar con las políticas erráticas? ¿Cómo es que el presidente no toma medidas con eso? Ese señor hace un tollo en Edesur, no hace una buena administración, no la critica la oposición, sino el propio gobierno, hombre de la categoría de Celso Marancini, un funcionario de primer nivel y un funcionario serio, con carácter y con responsabilidad, pues lo digo con responsabilidad. No, ese señor no ha hecho un trabajo serio allí, no ha hecho un buen trabajo. Entonces, ese señor lo premian, lo mandan al Intran y ahí es más tollo todavía. Ustedes saben lo que es la fealdad en la que queda el gobierno. Cuando este señor viola la Constitución, la misma que ayer se trataba con una solemnidad buscada como una forma de adornar una revisión constitucional que no se pidió y ni siquiera se socializó con el pueblo. El presidente hace un acto para promulgar la ley, la nueva Constitución. Es decir, el presidente ha dicho, bueno, nadie ha hecho esto, tener una mayoría congresual para no utilizarla en beneficio del propio imperante. Pero eso lo han tenido otros. Eso no es la primera vez que pasa aquí. Porque aquí Leonel Fernández tuvo una mayoría en el gobierno 94-96 que el propio Balaguer le dijo, no, yo le doy mi fuerza y ponga la suya. Y vamos a modificar la Constitución para que usted se reelija. Y Leonel Fernández dijo, no, yo no quiero. ¿Y quién rechazaba eso? Incluso lo vimos en el caso del PRD, dos presidentes que tenían las puertas abiertas para ir a la reelección legal y no fueron. Don Antonio Guzmán, que en paz descanse, y el propio Salvador Jorge Blanco, que en paz descanse. Obviaron la reelección teniéndola legal, no fueron. Pero el presidente dice que ha sido el único que él que ha rechazado. Y eso, lo que se ha hecho con la nueva Constitución es prohibir lo prohibido. Porque estaba el candado. Ahora, tiene mérito que el presidente diga, bueno, vamos a ponerle un candado que no lo abra ni Jesucristo que vuelva a la tierra. Nadie va a abrir este candado. Por tanto, ya no hay temor en que la gente se quiera prolongar por una reelección. Pero los pueblos son los que reeligen a la gente. Un pueblo puede decir, bueno, yo voy a reelegir a Manuel Fermín 10 veces. Y si quiere el pueblo la reelección de Manuel Fermín 10 veces, va a votar por mí.
Pero el día que no quiere esa reelección no va a votar por mí porque verbigracia a Hipólito Mejía. Hipólito Mejía fue a una reelección y fue rechazado en la reelección. No pasó. Por tanto, las reelecciones no son impuestas. Bien, que el presidente renunciara, pero renunciar a eso no quiere decir que las reelecciones ya están condenadas porque son malas. Porque ha habido el mismo presidente Luis Abinader fue reelecto, pero a él no lo reeligieron porque él era un hombre, se impuso a la mala dándole garrote a la gente para que no fueran a votar y yo voy a... No fue así que él ganó. Claro, eso es un mérito, cerrar y renunciar a usted, a una fuerza que usted tiene, pero esa fuerza no se puede utilizar, porque eso es como que yo diga, bueno, yo tengo tanto poder en este país que puedo mandar a callar a cualquiera, le doy 2 garrotazos en la calle. Porque yo soy el jefe de las Fuerzas Armadas, tengo 35,000 guardias y 40,000 policías a mi servicio. Pero yo no puedo usar eso, yo no puedo utilizar ese poder, yo no lo puedo usar. Porque eso tiene un límite, eso tiene su frontera. Yo creo que esa promulgación, esa constitución, lo que le ha faltado a esta, vamos a llamarle, a esta acción cívica del presidente Abinader, que fue el que quiso modificar la constitución, le ha faltado ese aprobatorio. Si eso tuviera el aprobatorio del pueblo dominicano, que hubiera hecho un referéndum, el presidente, yo pienso que se hubiera bañado de más gloria. ¿Por qué? Porque no era una decisión impositiva. Hoy la reforma constitucional se ve como si fuera una imposición, precisamente lo que ella supuestamente quiere evitar es que le impongan cosas al pueblo. Los pretensos dictadores, o los que quieren seguir siendo presidente de la República a base de subterfugios. ¿Qué busca? Que no se imponga eso. Pero esta está impuesta. Esta reforma constitucional fue impuesta porque no hubo una unión de voluntades. No hubo una aprobación popular, no hubo un consenso nacional para apoyar la reforma constitucional. Quiere decir que el país de que no se beneficia necesariamente de esa reforma constitucional, porque hay situaciones en que puede ser necesario una tercera reelección o una tercera elección y una segunda reelección, porque en Estados Unidos, ante una conflagración mundial de guerra mundial como hubo en la Segunda Guerra Mundial, el presidente Delano Roosevelt hubo que permitirle seguir, porque en medio de la guerra, como dice, en medio del río no se puede cambiar de caballo, como decía Balaguer, o citaba a Balaguer, a alguien que había dicho esa expresión. Y entonces Franklin Delano Roosevelt tuvo que vencer la Constitución de los Estados Unidos. Permitía una reelección. Y el hombre tuvo que ser reelecto otra vez para darle seguimiento a la guerra. Es decir, las reelecciones en sí, si los pueblos no quieren al reeleccionista, es para afuera que va. Y pasó con Hipólito Mejía. El pueblo no lo quiso. Pero como Luis Abinader hizo mejor gobierno que Hipólito Mejía, pasó su reelección. Así de sencillo. Pero si Luis hubiera hecho un gobierno tan malo como el de Hipólito Mejía, hubiera sido rechazado en las urnas. Danilo Medina, Danilo Medina intentó cambiar la Constitución después de haberla cambiado, es decir, prohibió entonces ir a una segunda reelección mediante un candado. Ese candado, decíamos nosotros, es un candado de maleta, porque se puede cambiar. El mérito del presidente Abinader es que ya ese candado no se puede cambiar. Bien, pero los reeleccionistas pierden elecciones cuando hacen malos gobiernos.
pierde las elecciones. O el caso de Danilo Medina, que si él va y se pone en una reelección a la brava y quería pasar una reelección sobre la base de prostituir la Constitución y el Congreso, supongamos que no hubiera recibido la llamada de Washington, del señor Pompeo, y él hubiera impuesto esa segunda reelección de él, de sí mismo, sobre la base de prostituir el Congreso, construir una mayoría para forzar el cambio constitucional y que le permitiera a él cambiar lo que ya él había puesto como candado. Probablemente él no se hubiera establecido en el gobierno. Si se hubiera impuesto, no ganaba la reelección. Probablemente se impusiera sobre la base del soborno y el dinero, pero no iba a gobernar cómodo en este país, digo yo. Y ahí podíamos hacer predicciones. ¿Por qué? Porque uno sabía que cuando usted impone un gobierno sobre la base del soborno, del chantaje, del acoso, del dinero y de la compra de votos, de la manipulación del votante, cuando usted impone un gobierno así en estos tiempos, usted va a sufrir las consecuencias de la ebriedad de la calle. Y no es verdad que Danilo Medina hubiera gobernado este país 4 años más, se hubiera hecho un estupro más de la Constitución en ese momento histórico de la República Dominicana. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, cuando Balaguer gobernaba aquí, hizo un señalamiento sobre la Constitución, pero no fue una opinión de él, y yo tengo ese discurso de Balaguer. Balaguer dijo que un latinoamericano, una personalidad latinoamericana,
había dicho que la Constitución era un simple pedazo de papel, porque se modificaba en la mañana, se hacía una Constitución en la mañana y ya en la noche se estaba variando, modificándola o alterándola. Y eso se consideraba como un irrespeto a la propia Constitución, que era más que un simple papel, con un contenido ahí, una serie de normas, se violaba. Aquí mismo, entonces la misma Constitución, el presidente quiere reforzarla, ponerle freno, pero resulta que entonces en la noche ya se está violando la Constitución. Y viene, por ejemplo, el canciller, como decíamos, y en forma mimética o camaleónica se pone el ropaje del momento. Y entonces vienen y salen con una cosa como esta, de lo que ya se ha señalado con seriedad, que perjudica la soberanía marítima del país, el asunto de las negociaciones de las franjas costeras o marinas de la isla. Pero el nombramiento del señor Carlos Pimentel era una violación flagrante a la Constitución de la República. Entonces, ¿para qué reformamos? Se hace un acto solemne alabando nuestra buena Constitución. Tenemos una Constitución ahora mejor porque le hemos puesto unos candados más fuertes. Y en la noche estoy nombrando un elemento violando la ley. Y entonces, por suerte, el señor Carlos Pimentel parece que ha renunciado porque ya daba vergüenza que hasta el propio consultor jurídico de la presidencia tuvo que filtrar un documento para limpiarse, porque también un profesional de su nivel no puede caer en las críticas de todos nosotros y del pueblo de que él sea un inepto ocupando el cargo, que no previera, que no tuviera la previsión de advertirle al presidente que se estaba violando la Constitución con eso, que se violaba la ley, con ese nombramiento, porque andaba, colisionaba con los intereses de cada una de las instituciones que iba a atender este señor. El hombre parece que renunció, como para liberar al presidente de ese fallo o de ese error, porque hemos dicho, lo malo de un error, decía Santiago y Cajal, lo malo de un error no es cometerlo, sino persistir en el error. Bueno, el gobierno parece que se dio cuenta que persistir en ese error era lo más malo, lo peor, y entonces el señor renunció. Pero ¿qué demuestra Carlos Pimentel? Que también es un hombre débil, que es una persona, es un mediocre, yo lo puedo catalogar así, porque ha renunciado a su deber. Es un desertor de la ley, que no debiera él ser un hombre que defienda ese nombramiento que le hicieron, porque él lo defendió, parece que ya con las críticas y los razonamientos legales que se le han hecho, el hombre tuvo que renunciar a la posición para la cual lo había designado el presidente. Pero actúa como un desertor del deber, de la ley. Entonces, ese tipo de personas son hombres rebaños, se llaman hombres rebaños. Es una vergüenza que tantos días se mantuviera ese señor defendiendo esa designación que le hiciera el presidente, diciendo que eso no infligía la ley, que no colisionaba entre las instituciones, que eso no era una colisión legal, es decir, de una institución y otra. Un hombre que es el que tiene que ver con la contratación de los servicios y de los contratos y todas esas cosas, de las compras oficiales del gobierno o del Estado. Y entonces una especie de fiscal, él, y que al mismo tiempo se convirtiera en juez y parte, como se le señalaba. Y él defendió eso. Un hombre que fue presidente de Participación Ciudadana, una ONG que se supone que trabaja para reforzar la democracia y la constitucionalidad del país, o léase la institucionalidad del país.
Entonces son hombres verdaderamente mediocres, desertores del deber. Eso es increíble. Entonces, ¿cómo actúan en forma tan, qué sé yo, en forma tan seguidista, si cabe la expresión, o sea, casi rayando en el servilismo? Algo increíble, yo no sé. Creo que él renunció. No he visto nada oficial, pero creo que oí, no sé, una pregunta, creo que le hicieron al presidente en la semanal, y parece que confirmó que este señor había renunciado o algo así, o porque le preguntaron si más que cuál de los sueldos era que iba a mantener, no sé, como que el presidente dijo que bueno, mantendrá el que él tenía, algo así. Pero creo que renunció. Entonces, eso es una personalidad que es una personalidad débil, repito, camaleónica, mimética, gente que se desenvuelve según las conveniencias. Entonces usted no puede ser un ciudadano serio, ni un funcionario menos. Peor es todavía ser un funcionario así. Esas son debilidades de las instituciones, del Estado, de las instituciones públicas. El gobierno no puede seguir siendo manejado así. El presidente tiene que ponerle carácter a eso de dejar ese gobierno coloquial, que es lo que yo digo, porque no es, ¿cómo es posible? Ese caso del Intran, por ejemplo, ¿cómo seguir en el error? Violando la Constitución de la República, es decir, la misma Constitución que solemnemente ayer domingo se le hace un homenaje a la Constitución, y el director del Intran violando la Constitución. Pero por Dios, es decir, ese señor nos está jubilando a todos nosotros, y tal vez tiene menos capacidad cognitiva que nosotros mismos, pero él es el director del Intran y dice que todas las personas que tienen más de 65 años ya somos ineptos, que no podemos manejar, como si él fuera médico, porque se supone que un informe médico es que debe decir si yo estoy apto o no para manejar un vehículo o conducir en una calle o en las carreteras nacionales, para que me pidan mi licencia. Pero me la piden entonces recortando a 2 años, como si a los 67 todavía yo tengo mi duda. Y hace rato que pasamos ya nosotros. Pero uno tiene que reírse de estos funcionarios mediocres que actúan de acuerdo a las conveniencias, son desertores de la ley y de la Constitución, pero todos se acomodan al momento, a la hora, al cargo, y se ponen locos porque en su vida han trabajado en el Estado. Pero usted sabe lo que es sostener todavía que él está actuando legalmente en el Intran con ese asunto que ya todos los periódicos editorializan, y el presidente de la República todavía no ha tomado una decisión con ese inepto y mediocre, que además fue un funcionario mediocre en el área eléctrica. Es decir, aquí andamos a tientas. Esa es la pura verdad. Si al presidente no le dicen esas verdades, hay que decírsela por aquí, por allí, por allá o por acullá. Pero hay que decirlo, porque ¿cómo es que vamos a seguir manejando el Estado en esta forma tan infantil? Yo pienso eso mismo. Inicié el programa con el caso de agricultura y el pollo y los productores de pollo. Pero están los productores de habichuelas. Hay muchísimos problemas que se están agravando. Y vemos entonces ya, y que tengan pendiente muy claro eso que dijo el Fondo Monetario Internacional: no le temáis a los problemas de la política. Como quien dice, la reforma hay que hacerla por encima de los intereses políticos, o más allá de las cosas que se quieran hacer. También lo advertía el Fondo Monetario: cuidado con esas cosas, porque después tener que hacerlas, tomar decisiones forzadas por las circunstancias y apresuradas, entonces vamos a caer en errores peores. Porque ahí, como siempre hemos dicho nosotros aquí,
La mediocridad se nutre de la rapidez. Se quieren hacer después las cosas, como se dice, huyendo, precipitada, en forma apurada, no pensada. Y entonces vienen las desgracias, vienen las protestas, vienen las luchas de callejera y los gobiernos se atolondran y entonces vienen los errores mayores. Eso hay que tener mucho cuidado porque en cualquier momento, como se dice, se le destapa la olla a cualquier gobierno y eso es un lío. Aquí hemos visto pueblos tranquilos, pueblos que son, como dicen, masas de gente tranquila, verbigracia Chile, y en un momento dado viene una explosión social por un simple aumento de unos pesitos a la línea de tren y qué sé yo, y al transporte, y los muchachos, los jóvenes se fueron a la calle y eso creó una situación inmanejable en Chile. Una sociedad más tranquila, menos violenta que la nuestra, una sociedad menos termocéfala que la nuestra. Así que mucho cuidado, porque se están cometiendo muchos errores. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el show y comenzando la noche.